Bienvenidos al podcast de Intuitivo.ar, Noticias de Inteligencia Artificial. Imaginemos por un segundo este escenario. Tener la capacidad absoluta de copiar cualquier voz humana, ya sea la de un actor famoso de Hollywood, la de un familiar que vive al otro lado del mundo, o incluso la propia voz. Claro, para no tener que grabar un guión larguísimo uno mismo. Exacto. Y lograr todo esto requiriendo tan solo 3 segundos de un audio de referencia. Suena un truco de magia, pero la parte que realmente rompe todos los esquemas de la industria actual es poder hacer esto de forma 100% gratuita. Sin suscripciones. Tal cual, sin poner la tarjeta de crédito para pagar a una corporación y, lo que es más crítico hoy en día, sin subir ni un solo megabyte de datos a la nube. Todo el proceso ocurre de manera silenciosa y privada en el disco duro de una computadora personal. Parece ciencia ficción de hace 10 años, pero es la realidad con la que nos despertamos hoy. Y esa es justamente la misión central que tenemos para nuestro análisis a fondo en esta ocasión. Vamos a desglosar el modelo más avanzado de síntesis de voz que sacudió a toda la comunidad de desarrolladores hace poco. Estamos hablando de la familia de modelos Qwen3-TTS. ¿De la gente de Alibaba Cloud? Sí. Esos mismos. La idea hoy es explorar meticulosamente cómo este sistema de código abierto, que ya está disponible para descargar gratis en repositorios públicos como Hugging Face, permite esta clonación de voz 100% en local. Vamos a debatir las implicaciones técnicas y evaluar cuál va a ser su rol en el futuro de la creatividad. A ver, analicemos esto por partes porque el anuncio cayó como un verdadero meteorito en los foros. Siempre hablamos de los grandes laboratorios cerrados estadounidenses, pero llama muchísimo la atención cómo el equipo detrás de Qwen viene ganando un terreno enorme. Y a pasos agigantados. Sí, ya dominaban con sus modelos de lenguaje y generadores de imágenes, open source, pero ahora se meten de lleno en el terreno del text-to-speech, la conversión de texto a voz. Y la comunidad ya lo cataloga directamente como el asesino de Eleven Labs. Un título bastante pesado, digamos. De voz estándar por texto, el diseño de voz donde inventas un locutor desde cero, describiéndolo, y la estrella indiscutible que es la clonación con una muestra minúscula. Mira, lo que resulta verdaderamente transformador acá es el cambio de paradigma económico y de privacidad. La industria creativa estaba atrapada en lo que muchos desarrolladores llamaban la voice tax, el impuesto de la voz. Uy, sí, carísimo. Hasta este momento, si un creador de videojuegos independiente o alguien haciendo un audiolibro quería una voz sintética de alta calidad, con emociones y pausas reales, la única opción era depender de APIs corporativas. Cobran suscripciones altísimas o directamente por cada carácter. Un guión largo te podía costar cientos de dólares. Una locura para un proyecto chico. Y Q3TTS llega bajo una licencia Apache 2.0. Básicamente, cualquier persona puede descargar el código, usarlo, modificarlo e integrarlo en proyectos comerciales sin pagar ni una sola regalía. Y al ejecutarse localmente, desde la perspectiva de la seguridad, es invaluable. Claro. Pensemos en una empresa. Exacto. Una empresa que quiere generar voces para un video de entrenamiento interno con datos confidenciales. Ahora los guiones nunca salen de sus propias máquinas. Esa tranquilidad legal es enorme. Y sumado a esa privacidad, lo que me resulta abrumador es la versatilidad. La documentación técnica indica que soporta 10 idiomas principales desde el día 1. Y hablo de idiomas complejos: español, inglés, chino, japonés, coreano, alemán, francés, ruso, portugués e italiano. No es el típico sistema centrado solo en inglés que después traduce todo mal. Exactamente. Por ahí una función que me fascina y me encantaría entender la parte técnica. La clonación de voz multilingüe. Prometen que agarras un clip de 3 segundos de alguien hablando en inglés, le pedís que lea un texto en japonés y mantiene el tono y el timbre original. ¿Cómo es posible que una máquina sepa cómo sonaría yo en japonés si nunca en mi vida hablé ese idioma? El truco radica en cómo el modelo interpreta esos 3 a 10 segundos de referencia. No está simplemente copiando las ondas de sonido superficialmente. Está extrayendo una verdadera huella dactilar biométrica de la voz. O sea, va mucho más profundo. Sí, el sistema aísla elementos como la resonancia de las cuerdas vocales, el tamaño de la cavidad bucal implícito en el sonido, el ritmo natural de respiración de esa persona específica. Una vez que captura esa identidad acústica, la separa por completo del idioma. Ah, claro, las desvincula. Exacto.
Entonces, cuando recibe un texto en japonés, el modelo lingüístico interno sabe perfectamente cómo pronunciar los fonemas japoneses con naturalidad, pero le aplica esa huella dactilar vocal tuya por encima. El efecto final no se siente como un doblaje barato, sino como si hubieras tomado clases intensivas de japonés 20 años y estuvieras hablando con tu voz real. Pero si está haciendo ese nivel de procesamiento cruzado, separando identidad y lenguaje para volverlos a juntar, ¿cuál es la magia en la arquitectura para que no termine sonando como un robot metálico de los años 90? Leí que la comunidad técnica menciona una pieza central que comprime la información de una forma nunca antes vista. Sí. El avance arquitectónico central recae en una pieza de software llamada Qwen3TTS Tokenizer 12 Hz. Para dimensionar por qué esto es un salto gigante, comparemos con la tecnología tradicional. Un archivo de audio normal, calidad de CD, captura 44.100 muestras de sonido por cada segundo. Es una montaña de datos. Es muchísimo. Lo que hace el codificador de Alibaba es comprimir toda esa información esencial de la voz a una tasa increíblemente baja de 12.5 Hz. Es el equivalente a tomar solo 12,5 fotografías del sonido por cada segundo que pasa. Pero reducir 44.000 muestras a solo 12 suena a que destruirías por completo la calidad del audio. ¿Cómo logran reconstruir una voz humana completa, con suspiros y emociones, a partir de tan poca información? Ese es precisamente el triunfo del diseño. El sistema divide este flujo de datos ultracomprimido en dos caminos paralelos. El primero es el camino semántico, que se preocupa única y exclusivamente por el significado del lenguaje, la gramática y qué palabras se están diciendo. ¿Y el segundo? El segundo es el camino acústico. Este flujo ignora las palabras y captura puramente la textura del sonido, la emoción, si la voz tiembla, el tono agudo o grave e incluso el sutil ruido de fondo de la habitación donde se grabó. El modelo principal procesa ambos caminos en simultáneo. Claro, al entender el significado y la textura por separado, predice matemáticamente cómo debe sonar el siguiente milisegundo de audio. Exactamente, y lo hace en un solo paso continuo, lo que en ingeniería llamamos un proceso de extremo a extremo. Y esa eficiencia de extremo a extremo debe ser la responsable directa de otro dato que me impactó muchísimo: la latencia. Las pruebas documentan que el modelo es capaz de generar el primer fragmento de audio reproducible en apenas 97 milisegundos. Es una locura. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva, el tiempo promedio que le toma a un ser humano parpadear es de unos 300 milisegundos. Esta máquina ya está hablando 3 veces más rápido que un parpadeo. Y por cierto, en medio de todos estos datos fascinantes, no olvides visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram. Pero volviendo a esa inmediatez casi surrealista, 97 milisegundos es un tiempo imperceptible para el cerebro humano en una conversación. La eliminación de la latencia es lo que transforma a la inteligencia artificial de una simple herramienta de consulta a un agente interactivo real. Históricamente, el gran problema de los asistentes de voz siempre fue ese silencio incómodo. Sí, haces la pregunta y se queda callado procesando. Tal cual, 2 o 3 segundos antes de hablar. Eso rompe la ilusión de naturalidad y el cerebro detecta que habla con un software. Al reducir el tiempo a 97 milisegundos, Q3TTS permite un flujo de audio continuo. Mientras la IA piensa la tercera palabra, ya está pronunciando en voz alta la primera. Pensando en videojuegos de rol, por ejemplo, podés tener personajes que conversen fluidamente con el jugador, interrumpiéndose de forma orgánica sin pausas robóticas. Completamente. Y algo clave para que esta tecnología no se quede encerrada en servidores inalcanzables es cómo distribuyeron el modelo. Lo entrenaron absorbiendo más de 5 millones de horas de conversaciones y locuciones, pero tuvieron la visión de no lanzar un único archivo monstruoso. Lo dividieron en versiones. Sí, presentaron la familia completa en plataformas como Hugging Face. Lanzaron el modelo insignia de 6 billones de parámetros para empresas y un modelo de 1,7 billones, que es el equilibrio perfecto. E incluso vi reportes de desarrolladores logrando correr versiones más ligeras de 0,6 billones en computadoras Mac usando MLX, el entorno de Apple para exprimir sus procesadores. Literalmente empaquetaron un estudio de grabación de Hollywood en una computadora portátil. La accesibilidad técnica es el puente hacia la adopción masiva, sin duda.
Pero hay una gran distancia entre la eficiencia teórica de un paper y lo que pasa cuando miles de personas alrededor del mundo empiezan a estresar el modelo con solicitudes raras. Sí, las pruebas en el mundo real. Exacto. Los resultados de la comunidad exponen tanto el inmenso poder como las limitaciones actuales de esta arquitectura probabilística. Totalmente cierto. La gente se lanzó a probar la función de diseño de voz por texto y los resultados son una montaña rusa. Hay aciertos espectaculares. Un usuario ingresó la instrucción de un viejo mago sabio hablando pausadamente y el audio tenía una textura rasposa y una resonancia que parecía salida de una película de fantasía. Impresionante. Otro intento con una clica de anime muy enérgica hablando japonés. El tono y la cadencia eran perfectos. Incluso con un presentador de noticias de última hora, la IA adoptó ese ritmo urgente y formal típico de la televisión. Esos casos subrayan la sofisticación del entrenamiento semántico. El modelo interiorizó cómo los adjetivos humanos se correlacionan con parámetros acústicos específicos. Entiende que la palabra sabio se asocia en sus 5 millones de horas de entrenamiento con un ritmo más lento, pausas largas y frecuencias graves. Pero claro, cuando le pedís algo fuera de los arquetipos, se confunde de una manera cómica. Hubo un caso muy documentado de un creador usando Comfy UI. Armó todo el flujo de trabajo y en la descripción escribió una voz masculina de fantasma malvado con mucho eco y hablando en ligera reversa. ¿Y qué generó? Un audio de un tipo con una voz completamente casual diciendo: «Hola, bienvenidos a este tutorial. Cero eco, cero maldad, nada fantasmal». Simplemente lo ignoró por completo. Ese fracaso ilustra una limitación fundamental de los modelos generativos, su dependencia estricta de la distribución de los datos de entrenamiento. Se entrenó con voces reales, leyendo audiolibros o dando discursos. Es altamente improbable que existan suficientes referencias de fantasmas malvados con eco como para que la red aprenda a sintetizar eso. Claro, ante la duda va a lo seguro. Exactamente. El sistema colapsa hacia la opción estadística más segura, que es generar una voz humana estándar y neutral. Siempre busca el promedio frente a lo desconocido. Y esa búsqueda del promedio también se vio en otra prueba grande: la consistencia emocional en diálogos largos. Un grupo intentó generar una conversación entera entre dos personajes debatiendo sobre tareas y cuadernos de cálculo escolares. El resultado fue brillante, manteniendo la separación de voces. No se mezclaban. No, nunca. Y si le ponían etiquetas como triste o enojado, el tono bajaba o se volvía agresivo de forma creíble. Sin embargo, cuando intentaban forzar la emoción feliz al extremo, el modelo se rompía. El audio se volvía ininteligible o se corrompía. Las emociones extremas de felicidad implican fluctuaciones de tono muy rápidas y respiraciones agudas que desafían los límites de compresión de esa arquitectura de 12 hercios. Pero el verdadero test de estrés fue la clonación directa de figuras públicas. Exacto, el experimento con Sam Altman. Tomaron su voz, le dieron pocos segundos de una entrevista en inglés y cuando le pidieron leer un texto nuevo en inglés, fue escalofriantemente preciso. Capturó la cadencia, el tono medio y su forma particular de pausar. Pero el experimento se puso interesante cuando tomaron esa misma huella perfecta y le pidieron al modelo generar un texto largo hablado en ruso. Ahí cambió todo. Sí, desde el punto de vista del análisis de datos es fascinante. El audio en ruso era impecable a nivel técnico, completamente fluido y natural sin ruido metálico. El problema fue que la voz perdió por completo la identidad de Sam Altman. Pasó a sonar como un locutor ruso genérico de mediana edad. Borró al personaje, básicamente. Tal cual. Y la comunidad documentó que este aplanamiento pasa incluso sin cambiar de idioma. Si alguien con un acento regional muy fuerte intenta clonar su voz, el modelo a menudo occidentaliza o neutraliza el acento. Lo empuja hacia un estándar más televisivo. El peso inmenso de los datos de entrenamiento sobrescribe las sutilezas únicas del clip de 3 segundos. Es como si la máquina intentara corregirte, asumiendo que el acento estándar es lo correcto, borrando tu identidad cultural. Es un detalle con implicaciones enormes. Y hablando de detalles técnicos, hay que poner sobre la mesa el tema del hardware, porque gratuito y open source no significa hacer doble clic en el celular. Ciertamente, hay que mantener la perspectiva. La barrera del costo desapareció,
pero la fricción técnica y de infraestructura sigue. Configurar esto requiere terminales de comandos, entornos virtuales, manejar bibliotecas de Python. Y el hardware es el cuello de botella. Si no corre en cualquier lado. Esa latencia de 97 milisegundos se logra en tarjetas gráficas corporativas de NVIDIA carísimas. En los foros, un usuario mostró que generar un párrafo corto con una tarjeta gráfica AMD más antigua le tomó 10 minutos de renderizado al 100% de capacidad. La tecnología es pública, pero usarla en tiempo real es un privilegio de quienes tienen hardware de última generación. Teniendo en cuenta todo este panorama, desde la magia de los 12 hercios hasta las limitaciones de la computadora en casa, llegamos a la gran interrogante del futuro inmediato. El impacto para el ecosistema de creadores es monumental. Un desarrollador independiente en su habitación ahora puede incluir cientos de horas de diálogos con docenas de personajes. Algo que antes requería alquilar estudios y un presupuesto gigante. Exacto, decenas de miles de dólares. El auge de los audiolibros independientes o los podcasts de ficción se va a disparar porque la barrera de producción simplemente dejó de existir. El empoderamiento creativo es el beneficio más visible. Sin embargo, la distribución sin restricciones de una tecnología capaz de falsificar biometría humana nos obliga a mirar la otra cara de la moneda. Al poder clonar voces de forma completamente descentralizada y local, se elimina cualquier mecanismo de control central. Claro, los filtros en la nube. Exacto. Los servicios comerciales bloquean si intentas clonar a un político para generar un discurso falso. Con modelos locales como Qwen3 TTS, no existe un servidor que audite, bloquee o modere el contenido. Es una descentralización total del poder. Cualquiera con conocimientos y una tarjeta gráfica buena puede entrenarlo con 3 segundos de un video de redes sociales y generar un audio de cualquier persona diciendo cualquier barbaridad. Y todo en el anonimato de su habitación sin dejar rastros en Internet. Es un cambio profundo. Ese cambio expone la fragilidad de nuestros sistemas de verificación. Durante décadas asumimos que el audio era una prueba fehaciente. Un mensaje de voz en un juicio, una grabación filtrada, un familiar pidiendo ayuda por teléfono. Lo asumíamos como verdadero por lo complejo que era falsificarlo. Pero la disponibilidad de estos sistemas desmantela esa presunción por completo. Exactamente. Nos adentramos en un territorio donde el sonido dejará de ser considerado evidencia confiable. Esto va a impulsar inevitablemente la adopción de tecnologías de procedencia digital, como marcas de agua criptográficas en los teléfonos para certificar que un audio fue capturado en el mundo físico y no generado por un modelo de 12 hercios. Es la clásica paradoja de la innovación. Nos da libertad creativa absoluta, pero nos exige evolucionar nuestras defensas y escepticismo a la misma velocidad. Para ir cerrando este análisis, queda claro que la familia Qwen-TTS representa un antes y un después. No es solo un avance sobre compresión o latencia. En definitiva, estamos observando el final del control centralizado sobre la síntesis de voz avanzada. Este lanzamiento confirma que el open source puede igualar y superar a los gigantes corporativos cerrados. Producir audio de calidad profesional ya no es un servicio que se alquila, es una infraestructura básica en el disco duro del usuario. Y toda esta evolución nos deja con una reflexión final para llevarnos. Si la voz humana, con todas sus imperfecciones, emociones crudas y variaciones de tono, dejó de ser una huella digital infranqueable para convertirse en un simple filtro descargable que cualquiera puede aplicar a voluntad, ¿cómo redefiniremos el concepto de confianza, de autenticidad y de verdad en las interacciones digitales de las próximas décadas? Muchas gracias por escucharnos. Conoce nuestros servicios en intuitivo.ar. Con Intuitivo, tu sitio web de ventas estará listo en días. Diseño web con WordPress y gestión de redes sociales.